estudiantes? Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a hablar sobre los desastres naturales. Empecemos. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. A ver, ¿qué me dices? ¿Será lo mismo decir fenómeno natural que desastre natural? A ver, ¿qué opinas? Pueden participar, chicos. Efectivamente, los fenómenos naturales son cambios que suceden en la naturaleza y que estos cambios pueden ocurrir de manera natural, ¿no? Como su nombre lo dice, ocurren de manera natural, no son generados por el humano y, y por lo tanto tampoco el humano los puede evitar. Son tan naturales como el día y la noche. Por ejemplo, un fenómeno natural puede ser la lluvia. Un fenómeno natural puede ser el movimiento de las olas o el movimiento del agua del río. Un fenómeno natural puede ser también un sismo. Son fenómenos naturales, son eventos que van a ocurrir de manera natural, que no los ha ocasionado el hombre, pero tampoco el hombre los va a poder evitar. No podemos evitar que llueva, no podemos decir al cielo, deja de llover, o no le podemos decir llueve y no nos va a hacer caso, ¿no? O no vamos a hacer algo para evitar que la tierra tiemble en determinado momento. Son eventos que van a ocurrir de todas maneras. Sin embargo, estos fenómenos naturales pueden convertirse en desastres naturales. Es decir, se llaman desastres naturales cuando por consecuencia de un fenómeno natural puede ocurrir destrucción e incluso muerte de la vida y daño en la actividad humana. Y esto puede darse como resultado de un fenómeno natural, siempre y cuando haya, pues, no haya el hombre tomado sus previsiones, ¿no? No es que ocurre siempre un fenómeno natural, siempre causa desastre natural, pues no siempre. Aquí, por ejemplo, vamos a ver estas imágenes. A ver, me dicen en la primera fotografía que estamos viendo ahorita, ¿qué fenómeno natural ha ocurrido aquí? ¿Cuál es el fenómeno natural que estamos viendo? Que probablemente haya ocurrido. ¿Terremoto? Sí, muy bien, un terremoto o sismo. Muy bien, Sandra Chávez. Efectivamente. O Luz sea, Paulina. ya. ¿Apellido? Aquí sobra. Ya, muy bien. Ya Me está. lo escrito por el chat, soy Sandro. Sí, también te anoté, Sandra. También lo vi. Entonces, efectivamente, aquí lo que ha ocurrido como fenómeno natural es un fenómeno natural llamado terremoto o sismo, ¿no? Donde las construcciones se han venido abajo. Pero aquí estamos viendo los efectos de ese fenómeno natural. Ya se ha convertido en un desastre natural, ha ocurrido la muerte de las personas. Entonces, estamos viendo que una cosa son fenómenos y otros son los desastres. Ante la posibilidad de que existan desastres naturales, es necesario tener un plan de acción frente a esos desastres. Y a ese plan de acción se le llama gestión de desastres naturales. ¿Qué viene a ser la gestión de desastres naturales? Es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los riesgos ocasionados por estos desastres, ¿no? O minimizar el peligro o los efectos que puedan tener. A nivel de instituciones educativas, nosotros como maestros y maestras tenemos siempre, al comienzo del año, se organizan los diferentes equipos de trabajo docente y siempre va a haber un equipo que se llama gestión de riesgos. Ese equipo de docentes que está a cargo de la gestión de riesgos, pues va a adoptar una serie de estrategias y prácticas que están orientadas a minimizar los riesgos. Entonces va a identificar dentro de la institución educativa las zonas seguras, las situaciones de riesgo que puedan haber, las zonas de evacuación, también van a estar a cargo de los diferentes simulacros, tanto de sismos, de inundaciones, actividades que se van a hacer para la época de friaje, toda una serie de actividades que realiza el equipo de gestión de riesgo de desastres, ¿no?
El Perú es un país donde con frecuencia hemos sufrido muchos desastres naturales, ¿no? Es uno de los países con mayor número de desastres naturales debido a altos niveles de vulnerabilidad física, social y financiera, ¿no? La pobreza incrementa estos niveles de vulnerabilidad y tanto es así que en el periodo de años, desde 1970 al 2009, el Perú se vio afectado por 105 desastres naturales que causaron la muerte de más de 74.000 personas, murieron debido a desastres naturales y afectaron la vida de otros 4.2 millones de peruanos. Los daños causados por estos eventos son considerables, tanto es así que el fenómeno del Niño entre los años 1982 y 83 y el fenómeno del Niño que ocurrió entre el 97 y el 98 causaron pérdidas equivalentes a 6.800 millones de dólares. Los sismos que ocurrieron entre los años 1970 al 2009 causaron pérdidas de 29.000 millones de dólares. El terremoto en Pisco, solamente este terremoto, que ocurrió en el año 2007, causó las pérdidas de 250 millones de dólares y aunque han transcurrido unos poco más de 10 años, 11 años, hasta el día de hoy nada, no se ha logrado restaurar Pisco, sigue todavía como si hubiera sido el terremoto ayer, en una zona de desastre. Entonces, definitivamente los desastres naturales tienen consecuencias muy lamentables en nuestro país, ¿no? Y estas consecuencias lamentables están acompañadas de que constantemente el peruano vive en peligro. ¿Qué es el peligro? El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por acción humana, se presente en un lugar específico, con cierta intensidad, en un periodo de tiempo y frecuencia. Por ejemplo, las personas que vemos en estas fotografías, ¿qué es lo que están observando? La fotografía de la parte superior, ¿qué es lo que están observando? ¿Están observando él? Efectivamente, ¿no? Están observando la crecida del río, un río ha crecido. Y si ha crecido el río, luego se van a dar cuenta, mira, se ve que este río probablemente va a empezar a ocasionar inundaciones, va a empezar a salirse. Y esto puede llevar incluso a la muerte de personas, pérdida de viviendas, pérdida de cultivos, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo un peligro. Y en el Perú, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a vivir en peligro, porque sabemos porque nos dice, ¿no? Ocurre con cierta intensidad en un periodo de tiempo y frecuencia. Sabemos nosotros que en la zona sierra del Perú, en la región sierra, va a ocurrir entre los meses de enero, febrero y marzo, lluvias con cierta intensidad que aumentan el nivel del caudal de las aguas de los ríos. Y muchas veces estos ríos van a salir de sus cauces ocasionando las inundaciones. Es algo que sabemos todos nosotros los peruanos. De enero, febrero y marzo es así. Entonces, es ilógico que conociendo que tenemos esas condiciones climáticas, pongamos una casa al canto del río o un poquito cerca, porque sabemos que el río igual va a salirse y va a llevarse tu casa o tu chacra, tus animales. Entonces es necesario dejar de vivir en condiciones de peligro. El peligro puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser un peligro natural o un peligro inducido. Por ejemplo, si hablamos del peligro natural, vamos a ver aquí, ¿no? Como ejemplo de fenómenos naturales que pueden convertirse en peligros naturales, lógicamente, está la actividad volcánica
los sismos, los tsunamis, las lluvias intensas, las bajas temperaturas, los deslizamientos, las sequías, el fenómeno del Niño, entre otros. Entonces, yo les pregunto, en esta imagen, ¿cuál será el fenómeno natural que ha ocurrido y qué es lo que ha ocasionado? A ver, pueden participar, queridos estudiantes. ¿Qué fenómeno natural se observa en la imagen que ha ocurrido y cuál es el problema, el desastre natural? Helada, a ver, míralo bien. ¿Qué fenómeno natural ha ocurrido? Miss, No, no es temblor. No es temblor, hijito. La lluvia, muy bien, Giner Manuel, efectivamente, ¿no? Es la lluvia lo que ha ocurrido ahí. Ha habido lluvias muy intensas. Tú lo puedes evidenciar porque ves aquí una señora con un poncho de agua, otro señor con paraguas. Puedes ver la pista está mojada. Es aquí en Huánuco, ¿no? Hace años. Y puedes observar, mira, las paredes de esta casa como de las casas vecinas se notan claramente que están humedecidas, ¿no? Hasta más o menos 1 metro de altura deben estar humedecidas las paredes. Ahora, cuando hay lluvias intensas, ¿qué problema? ¿Cuál es el desastre natural que ha ocasionado? El huaico, Miss. Acá ves Huayco, hijito lindo. A ver, míralo bien. Miren esta fotografía, ¿qué es lo que ha ocasionado? Un derrumbe, hijito, un derrumbe. Mira, a ver, sí, la destrucción, el derrumbe de la casa, ¿no? Seguramente se ha humedecido tanto sus paredes y de repente el techo no ha tenido reparación, el techo no ha estado reparado, habrá habido una fuga de agua por el techo, habrá estado mojándose, ¿ves? Se ve la pared mojada, se ve que ha estado mojándose. Entonces todo eso ha humedecido la pared y a pesar de que era una pared bastante ancha, se ha derrumbado y probablemente ha aplastado a los dueños, a los propietarios de esta vivienda. Entonces ahí estamos viendo un fenómeno natural, la lluvia intensa. El desastre es el derrumbe. Aquí, ¿cuál es el fenómeno natural que observas en esta fotografía? Muy bien, efectivamente, Yanela, efectivamente, Sandro, efectivamente, todos los que están participando en el chat, Jessica, efectivamente son las heladas, la nieve, ¿no? Nosotros en el Perú conocemos que en los meses de junio a julio sufrimos en la zona en la región sierra, parte sur, sufrimos las terribles heladas, que es cuando baja mucho la temperatura y puede llegar a formarse, puede haber granizada con formación de hielo, nieve en toda la superficie. Y ya ese es el fenómeno. ¿Y cuál es el desastre? ¿Qué es lo que ha ocasionado? ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Cuál ha sido la consecuencia de que ocurra este helada? Muy bien, las pérdidas, la muerte de los animales, ¿no? En este caso las llamitas, pueden ser las alpacas también. Estos animales, estos auquénidos, van a morir porque ellos normalmente habitan libres en la naturaleza, en el campo. Entonces, las personas los crían, pero los crían libres, ¿no? Y les trasquilan su lanita y otra vez los liberan. Pero lamentablemente vino la helada y no tuvieron dónde guarecerse. Aquí una condición de vulnerabilidad es que hay mucha pobreza. La pobreza es una condición de vulnerabilidad para estos casos, ¿no? Incluso los mismos propietarios viven en condiciones de mucha pobreza, incluso sus viviendas son muy pequeñitas y no tienen los recursos ni las necesidades básicas, ¿no? Ahora, también existen peligros inducidos. Estos peligros inducidos por la acción humana son aquellos que pueden ser provocados intencional o accidentalmente por el hombre. Como por ejemplo, tenemos acciones que pueden generar este tipo de peligros, son los incendios,
accidentes industriales, nucleares, fallo de represas, explosiones, la contaminación química y radioactiva. No, por ejemplo, en el tema del fallo de las represas, hace un par de años en la ciudad de Tingomaría hubo una alarma terrible porque habían informado que una represa que está siendo construida muy cerca de la ciudad se había roto. Salió en todos los mensajes de Facebook, de WhatsApp, y las personas, los tingaleses desesperados, empezaron a salir corriendo de sus casas hacia los cerros que rodean la ciudad de Tingomaría, ¿no? Estaban subiendo los cerros, incluso habían personas que en su desesperación trataban de salvar lo que de repente tenía un poco más de valor en sus casas. Se veía muchas personas correr con sus televisores, otros salían con su cocina, cargaban la cocina, cargaban el balón de gas, muchos niños perdidos. Fue una situación de mucho pánico. Felizmente no hubo la ruptura de la represa, pero sí evidenció una situación con la que estamos conviviendo a diario, ¿no? Hay mucha informalidad en los trabajos y una falla de estos puede ocasionar también un desastre. En este caso son desastres ocasionados por la mano del hombre. Para que ocurra un desastre debe haber la condición de riesgo de desastre. ¿Cuándo decimos que existe un riesgo de un desastre? El riesgo es la probabilidad que una población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad. En este caso, la condición de vulnerabilidad es la pobreza, ¿no? Y sufran un impacto de un peligro. Los peligros que pueden ser tanto naturales o inducidos se incrementan cuando existe una mayor vulnerabilidad. Y esos peligros pueden ser, ya dijimos, naturales, inducidos, y entonces la condición también es que haya vulnerabilidad. Por ejemplo, vamos a analizar estas fotografías. Tenemos aquí a un señor. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál creen que sea el riesgo o el fenómeno natural que le preocupa? Muy bien, me están respondiendo. Efectivamente, Jan Jordan, es la sequía el riesgo, ¿no? Se evidencia que está preocupado, está viendo sus tierras, están muy secas, y había sembrado, pero la tierra está muy seca, no están habiendo las lluvias, y entonces, si hay sequía, esto va a ocasionar probablemente que mueran sus plantas, y entonces ya no tendrá cosecha. Sin cosecha, no tendrá los alimentos que esperaba, tanto para proveer su alimentación como su economía. Probablemente vive de la venta de estos productos. Y entonces su condición de vulnerabilidad, que ya vivía en una condición de pobreza, se acrecenta la condición de pobreza en la persona. Mira, incluso si las sequías continúan, estas tierras ya no podrán ser más agrícolas, ¿no? Llega un momento cuando hay muchos meses de sequía. Por ejemplo, esto puede ocurrir en zonas del norte del Perú, donde la sequía puede durar hasta 9 meses en ciertas zonas. Entonces la tierra se vuelve así, se cuartea totalmente. Muy triste, ¿no? Muy lamentable. Entonces, ahora vamos a analizar en qué caso ocurre un desastre. Es importante analizar cuándo ocurre un desastre. Un desastre ocurre cuando se conjugan dos condiciones. La primera condición es el peligro. El peligro puede ser un peligro natural o antrópico, es decir, causado por la mano del hombre. Y la otra condición cuando existe vulnerabilidad. Por ejemplo, una condición de vulnerabilidad es la pobreza extrema también, ¿no? También la falta de educación es una condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando se conjugan estas dos condiciones, el peligro y la vulnerabilidad, se incrementa el riesgo de desastre. Y entonces ahí ocurre un desastre. Vamos a ver que los principales desastres en el Perú han sido diversos. Por ejemplo, tenemos desastres
que son de origen natural y desastres ocasionados por la actividad del hombre. Vamos a analizar a los desastres de origen natural. El primer grupo de desastres de origen natural son aquellos generados por procesos en el interior de la Tierra, como son los sismos, los maremotos y la actividad volcánica. Este tipo de desastres, nosotros los humanos no los ocasionamos. Nosotros no ocasionamos un sismo, no ocasionamos un maremoto, ni la actividad volcánica. Tampoco podemos evitar que ocurra. No podemos evitar que ocurra un sismo, un maremoto o una actividad volcánica. Pero sí podemos predecir con cierto tiempo cuándo va a ocurrir y también podemos tomar acciones preventivas para no vernos tan afectados por la ocurrencia de estos eventos. Por ejemplo, la actividad volcánica, el Perú cuenta con el Instituto Geofísico del Perú, que constantemente viene monitoreando a los diferentes volcanes, sobre todo aquellos que tienen una actividad volcánica permanente, como el Sabancaya, el Ubinas. Entonces, estos volcanes son muy monitoreados y cuando hay una actividad, se alerta de una actividad volcánica, pues ellos informan para que puedan incluso evacuar los habitantes que viven cerca, ¿no? Claro que ya se ha hecho un trabajo para que las personas que vivían muy, muy cerca al volcán, ya todos ellos ya han evacuado, ya no hay viviendas cerca al volcán, ya viven un poco lejos. Pero si hubiera de todas maneras una erupción volcánica, se hace una alerta temprana para que la población pueda evacuar. Ya se han hecho toda una serie de procesos. Los sismos hoy en día no se pueden predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Tal vez se podría hacer una predicción con 1 o 2 minutos de antelación en ciertas zonas, pero no existe mucho tiempo como para avisar que va a ocurrir un sismo, ¿no? En el mejor de los casos, tal vez 1 minuto. Entonces, lo que sí se hace es dar la alerta temprana de que una vez ocurrido el sismo en zonas costeras, inmediatamente puede ocurrir un maremoto o tsunami. Por ejemplo, en el caso de Perú, la localidad de La Punta, en Callao, es la zona que puede ser muy afectada por los maremotos. Entonces, de ocurrirse. Por eso esta zona ya han hecho una gran cantidad de simulacros para poder saber qué hacer y mayormente ellos tienen en su simulacro, han medido el tiempo, cuánto tiempo se demoran en salir desde su casa, desde su cuarto piso, quinto piso donde estén viviendo y salir a una zona alta y poder esperar a que pase el maremoto, ¿no? Y no sufrir todo el desastre. En cuanto a los sismos, no podemos evitar que ocurra, pero sí podemos prevenir que nos afecte mediante planes de acción, planes de evacuación, planes de acción antes, durante y después de ocurrido el sismo. Los desastres naturales también pueden ser aquellos generados por procesos en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, hay deslizamientos de tierra, derrumbes, como vimos en una fotografía anterior, aludes, aluviones, huaicos, erosión, reptación. Sabemos que en estos meses es muy frecuente que ocurran los huaicos, ¿no? Sobre todo porque estamos pasando la época de lluvias y a veces cuando viajamos desde la ciudad de Huánuco en dirección a la selva o en dirección a Lima, a la costa, nos encontramos con muchos huaicos, muchos aluviones. La diferencia entre huaico y aluvión es el tamaño, ¿no? Un aluvión es mucho más grande, puede ser, por ejemplo, de unos 100 metros, mientras que un huaico es un deslizamiento de lodo y piedras, pero pequeño. Entonces, ahí va la diferencia entre huaico y aluvión. El alud ya es prácticamente cuando se cae todo un cerro, ¿no? Ahí estamos hablando de aludes.
Entonces, estos eventos ocurren generalmente en nuestro país en la época de lluvias, enero, febrero, marzo. Derrumbes también es muy frecuente, ¿no? A veces partes de la carretera de los cerros se van derrumbando, van cayendo rocas gigantes, un poco de tierra, pero principalmente rocas. Entonces es muy peligroso y hay que tomar todas las previsiones para que estos fenómenos naturales no se conviertan en desastres naturales. También podemos tener desastres de origen natural generados por fenómenos hidrológicos, como son las inundaciones, las sequías, las tormentas, las heladas, las granizadas, las nevadas, los vientos fuertes. Y estos, el fenómeno del Niño y las precipitaciones intensas. Así, por ejemplo, hoy día me ha mandado una alumnita esta fotografía. Esto ha ocurrido ayer en la zona de Jesús, en Auricocha, si no me equivoco. Bueno, un poco más arriba, ¿no? Ahí ha ocurrido una granizada. ¿Tú lo ves? Así está en estos momentos. Ella salió, tuve clases hace un momentito, salió a su ventana y ha tomado estas fotos. Mira, toda la chacra de habas, esto es una chacra, una plantación de habas que tenía ella y su familia. Todo ha sido cubierto de granizo. Todo está cubierto de granizo, ha matado sus plantaciones y obviamente pues es muy, muy triste, muy lamentable cuando a veces tenemos que sufrir esas condiciones de desastres. También existen desastres de origen natural, biológico, como son las enfermedades, las plagas, las epidemias. El Perú ha soportado la epidemia del cólera en la década del 90, donde muchas personas tuvieron que perder la vida. También existen desastres ocasionados por la actividad humana. Entre estos desastres ocasionados por la actividad humana tenemos los incendios, que pueden ser urbanos, rurales o forestales. También la acción del hombre puede ocasionar derrame de sustancias peligrosas, como el derrame de sustancias químicas como el cianuro en la empresa minera, la contaminación del agua, del aire, del suelo, la subversión, las guerras, la deforestación, la desertificación, las epidemias que pueden ser ocasionadas o incrementadas por actividades humanas, bueno, se van a constituir en desastres en el Perú. Hablando de esto de la contaminación, vamos a ver este reportaje. Me avisan si escuchan el audio. ¿Escuchan el audio? Gracias. Voy a continuar. Durante la última semana de junio, 2 derrames de petróleo de la empresa estatal Petroperú se produjeron cerca a la localidad de Cunico, en pleno corazón de la selva de Loreto. Según la OEFA, el derrame cubre 4,5 kilómetros de una quebrada, afectando a una población de más de 500 personas. Por si esto no fuera suficiente, Petroperú contrata para remediar esta situación a menores de edad, sin darles ninguna protección, sin la indumentaria adecuada, exponiéndolos a graves secuelas para su salud. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera viajaron hasta esa zona para traernos este impresionante reportaje. Mira el espesor, todo es crudo. ¿Es un animal? Pues un pescado. Bañado en petróleo. Mira, este es un pescado. ¿Cuánto hay ahí? ¿1,5 metros? 2 metros. El agua ha sido represada por petróleo en una quebrada de nuestra selva peruana. Dios, Juan Carlos, mira acá. ¿Está la tocha el petróleo? Mira, Juan Carlos. Un nuevo derrame de crudos se ha producido en Loreto. No solo es el agua, también tenemos la tierra, ¿no? Ustedes mismos están donde estamos pisando, por donde está Juan Carlos, donde está este líquido, totalmente contaminado, ¿no? Todo era tierra normal, tierra firme, hoy convertido en petróleo.
litros de petróleo se extienden a lo largo de la quebrada de Puninico. Agua, tierra, vegetación y animales han sido cubiertos por un viscoso manto negro. Ahorita no tenemos peces ahorita. ¿No hay peces? No hay peces ahora, estamos muy mortificados, desesperados. ¿De dónde nos vamos a sustentar? Porque ese era el único alimento vital para la comunidad, para toda la población. Las huellas de la contaminación son grandes. Se extienden a lo largo de 45.000 metros. Un territorio considerado como zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional más extensa del Perú, el Pacaya Samiño. Panorama ha llegado al punto de inicio donde se produjo el derrame de petróleo en nuestra selva. Yo quiero que veas aquí, Juan Carlos, esta mancha verde, esta enorme grapa, indica que ahí, este tubo y en este lugar de ahí salían burbujas de petróleo que han terminado contaminando toda esta zona de Puninico. No asumen ningún tipo de responsabilidad, señor. Petroperú, siendo el Estado una empresa del Estado y el Estado debiendo velar por los compañeros y por toda su población, no asumen ninguna responsabilidad aquí. Asumirían siempre y cuando hubiese cometido una falta, pero no la hemos cometido. ¿Contaminar no es ninguna falta? Bueno, eso es otra cosa, señorita. Porque vamos a ver por qué se ha roto la tubería. El propietario de este ducto, que ha dejado hectáreas de tierras infectadas, es nada menos que la empresa estatal Petroperú, una compañía que, según los indígenas, los contrató para sumergirse en el petróleo sin las mínimas condiciones de seguridad. No quiero ser pues. No hay libertades, ¿No te metías? Sí, ¿A dónde te llegaba el petróleo? todo, todo, totalmente todo. ¿Cuántos años tienes, Ana? 17. Así como lo escuchan, según este joven, la empresa del Estado contrató menores de edad. Para llegar hasta la quebrada de Puninico es necesario tomar un avión rumbo a Iquitos, seguir por 2 horas en auto la carretera a Nauta, abordar una embarcación rápida que durante 13 horas nos introdujo a las entrañas del Marañón, para luego viajar 1 hora más en Pequepe. ¿Cómo se dan cuenta que hay un derrame de petróleo? Se ha visto los peces que bajaban muertos hacia la salida, hacia el río. Y el sabor de la comida que hacían las mamás era con sabor a petróleo. Fueron los comuneros de Puninico quienes descubrieron lo que Petroperú no pudo hallar. Llegamos a la tubería y ahí había cantidad de pescado muerto. Llamé yo a la empresa. ¿Usted llamó Yo llamé para avisarle? para avisarles que lo que está pasando acá en la quebrada. Lo que pasa es de que como la zona es muy agreste y está totalmente cubierta de vegetación, es casi imposible, si no fue imposible, determinar que había una fuga de petróleo crudo. ¿Es en la entrada? De aquí es pero la vueltita es una quebrada de donde ya ha salido. Panorama es el primer medio de alcance nacional que llegó hasta la zona del derrame. Acompañados de 13 comuneros indígenas, nos internamos en la zona afectada. Bastaron apenas 2 minutos de caminata para hallar las primeras huellas de la devastación. El pescado muerto, miren, ustedes no pueden mirar el pescado. Mira cómo están flotando los pescados. A pesar que han pasado 20 días desde que empezaron las labores de limpieza, los animales siguen muriendo, producto del petróleo. Toditos los días se sale pescado muerto, toditos los días. Y ellos saben decir que ya no va a morir pescado, que ya no están contaminados. En 1974, Petroperú construyó el oleoducto norperuano, corre 854 kilómetros de nuestro país, desde la selva hasta Bayoba, en Piura. ¿Cuántos años tenía ese tubo? El tubo tiene aproximadamente 39 años. Su tendido se ha hecho en un canal de flotación. ¿Estaba bajo el agua? En el momento de la avería, la tubería se encontraba sumergida, más o menos en un promedio entre 1,50 m y 2 metros de agua. Una tubería de 39 años que tuvo que ser levantada del agua para su reparación. Y es que Petroperú hasta hoy no se adecúa a las nuevas normas ambientales que establecen que las tuberías no deben tener contacto con tierra ni con agua.
Eso es lo que se podía notar ese día allá cuando venía el fiscal, así ese tipo de Esto acá es un parche del tubo, ¿no, Juan Carlos? Acá está como caucho. A lo largo del camino, las huellas de la contaminación reflejan una dolorosa realidad. Aparentemente no hay nada, hay mala hierba. Sí, aparentemente no hay nada, pero abajo ahorita vamos a subir todo esto petróleo. Cómo se va pegando el petróleo a la tierra. La preocupación es grande de los pobladores de Junínico. Ellos se han quedado sin peces en la zona y sin agua para beber y cocinar. Estos son los churros. Estos animalitos que están acá están contaminados, están muriendo de caracoles, del agua. Ya ha salido su carnecita. ¿Eso es alimento para ustedes? Sí, se lo come, es comestible. Cada metro que avanzamos, el panorama es aún más devastador. Está espeso, ¿no? Mira, se rompió el palo. Está bien espeso. Solo acá en orilla, metiendo la varilla. ¿Este es un animal? Bañado en petróleo. Este es un pescado suyo, señorita. Porque tengo los pies pegados. Mira. Este es un pescado. Solo los peces han muerto. Boas, lagartos y sapos también. Cuando usted me dice que se sumergió en el petróleo, ¿fue aquí? Sí, señorita. Más adelante está ahí en Pozo. Así como estamos mirando aquí, así nos botamos. Y salíamos bien bañaditos, sin ninguna protección, así como estás mirando. Con la ropa que usted venía. Con la ropa que veníamos. Nada más con eso. No nos daban ninguna, como ellos dicen, traje, bueno, una protección a la vista, al oído. ¿Cuántas horas permanecía sumergido en el Todo el día, señorita, por eso es unas 8 horas. Un día trabajamos, entramos a las 5, 6 de la mañana y nos decían que vamos a ganar el todo. Pero a las finales no hemos ganado así como ellos nos han dicho. ¿No le han pagado lo que le prometieron? No nos han pagado como lo que nos han prometido. En medio de la grabación, sin embargo, un joven vestido con la indumentaria de protección apareció en el camino. ¿La mascarilla cuándo te la dieron? Recién, ahorita. ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando? Ya estamos trabajando, lleva 2 semanas. Mascarilla no nos daban. Trabajábamos así, libre, con la propia ropa que traíamos en la casa. Estos trajes no nos daban. ¿Y exactamente qué día te dieron esto? Ya aquí te han dado. ¿Hoy día te han dado? Recién, ¿Antes? ¿Recién también te los han dado? recién han dado Rubén. ¿Hoy día también? Sí, hoy día. ¿A la entrada? Sí. ¿Ya cuando estabas acá? Cuando ya estaba. Y estas fotografías, registradas los primeros días del hallazgo del derrame, se ve a los comuneros bañados en crudo. No llevan casco, lentes, guantes o mandil, como aduce Petro Perú. Hemos contratado gente de la